Muy buenas a todos, vamos a ver una partida muy buena, ha terminado hace un nada y menos, es la ronda número 11, Parham Matsolo contra Ramesbabu Pragnananda, y para darle un poquito más de valor a Parham hay que recordar que a última hora no iba a venir, ¿no? Sustituyó a Jean-Christophe Duda, por lo tanto, bueno, pues ha tenido quizás menos tiempo para preparar de alguna manera este importantísimo torneo en el que están los mejores jugadores del mundo. Pragnananda lleva las piezas negras, E4 en el tablero, se responde con la defensa siciliana, C5, caballo F3, D6, todo muy estándar, D4, primeros cambios y caballo F6. Atacándose en E4, caballo C3 defendiendo, estamos en las variantes abiertas, y A6 variante Najdorf. Se controla la casilla de B5 también para cierta expansión. La columna C se ha semiabierto a favor de las piezas pesadas negras, y además tras H3 también las piezas blancas pues haciendo sus cosas, controlando la casilla de G4, E5 ganando algo más de centro. El caballo tiene varias posibilidades, incluso retirarse a E2, a B3, y en esta ocasión lo hace F3. Se ha movido 3 veces este caballo, pero bueno, pues con la captura y con el desarrollo de alguna manera justificado, y dama C7, pues desarrollando la dama a una casilla natural. Tras estas jugadas se entra en una nueva partida por parte de Pragnananda con caballo H2. Como vemos, el caballo de C3 tiene cierto control sobre la casilla de E5, y la idea es llevar este caballo a E3 para que se controle pues mejor esta importante casilla de E5, que ya ningún peón negro puede controlarla, ¿no? También habría control sobre la casilla de F5, pero todo, bueno, pues quizás se vierte sobre F5, sobre D5, perdón. Una de las ideas por parte de las piezas blancas podría ser llevar el caballo a D2, caballo C4 y venir a esta casilla, aunque con este movimiento la idea de Pragnananda es traerlo vía G4 para aterrizar finalmente en E3. Tiene que encontrar el momento, y tras caballo B de 7, en la que hay menos control por parte de las negras sobre la casilla de G4, es cuando ejecuta este movimiento. Se juega B5, caballo E3 y caballo B6, bueno, pues controlando 2 veces esta casilla por parte de las piezas blancas. Tras estas jugadas, pues la partida continúa con A3. Es verdad que podríamos pensar en este movimiento, pero si empiezan los cambios por parte de todos los caballos en la posición, bueno, pues quizás tras peón por, que es lo recomendable. Bueno, pues esta casilla importante la ha ocupado un peón, de momento no se puede jugar, al menos directamente C4, o al menos B5 pues controla también esa casilla, podrían venir cambios, y para tener un peón solitario en esta importante casilla, pues de momento Pragnananda retrasa el posible movimiento. Juega, tras estas jugadas se juega A3, controlando la casilla de B4, alfil E7 preparando el enroque en corto, también las piezas blancas con alfil D3, alfil E6, y tras dama F3, con cierta presión o presencia también, como decíamos, por parte de las blancas sobre la casilla de F5, se juega a G6 quizás para tener mayor control sobre la misma. Tras estos movimientos enroque en corto, caballo F de 7 con maniobras, Parham va a responder con cierto ataque en el flanco de dama. La idea es traer el caballo a C5, atacar al alfil, y además incluso un poquito más adelante pues tener presencia por parte de las negras sobre el punto de A4, al igual que los caballos blancos lo tienen sobre la casilla de D5, alfil de 2 conectando las torres, caballo C5, el alfil se salva y se retira a esta casilla, y también Parham pues enroca en corto. Tras estos movimientos viene quizás una jugada muy bonita por parte de Pragnananda, atacando en el flanco de rey, aunque del todo no muy efectiva. Quizás aquí podría haber jugado B4, buscando desbaratar esta idea de las piezas negras sobre el flanco de dama. Si el caballo se retira de 7, A4 contraatacando o atacando en dicha posición, y tras estos cambios parece que las blancas, bueno, pues no están haciéndolo nada mal. La dama no puede capturar en C2, de momento controlado por parte de las blancas. Se puede jugar C4, aunque de momento hay bastante control por parte de las negras sobre dicha casilla, pero alguna de las torres puede venir a C1 también para reforzar esta casilla y seguir con cierta presión o cierto ataque en el flanco de dama, ¿no? O iniciativa. No obstante, opta por este movimiento en el que no pierde pieza, y es muy bonito, ya que, bueno, pues como vemos,
está entregando el caballo, se ataca además al alfil de E7 y se decide, bueno, pues no ganar este sacrificio, ¿no? Si peón por, como vemos, por un lado se estropea la estructura de peones, el rey queda más vulnerable y ante E por F5 lo más recomendable, bueno, pues es retirar ya el rey H8 o incluso dar o devolver una de las dos piezas. Si el alfil se salva, las piezas blancas tienen F6 con bastante ventaja y si se salva el otro alfil, pues está perdiendo la partida tras dos movimientos, ¿no? Combate en G7. Por lo tanto, para evitar todos estos temas, pues Parham decide capturar en F5 con su alfil E por F5 y ahora, bueno, pues con el ataque que tienen las blancas sobre el flanco de rey, Parham hace un movimiento muy interesante y muy bueno que es D5, bueno, pues teniendo presencia con sus dos peones en el centro, como vemos, bueno, pues 2-0 en cuanto a peones centrales. Además, y aunque está atacado este peón en dos ocasiones y solo defendido por el caballo, pues es muy difícil o imposible la captura, no pasa en la partida, pero lo vemos ya que tras esta captura de peón la barrita salta, ya que se pierde pieza, caballo por y si dama por. Bueno, el problema está en que torre A de 8, bueno, pues recupera o gana pieza, ¿no? La dama se tendría que retirar y se está ganando material. Y en caso de no colocar la torre de A D8 y hacerlo con la torre de F, bueno, pues es más dudoso y hay que tener cuidado ya que este alfil no puede ser capturado ya que estaría cayendo la torre en A8 y las blancas estarían con ventaja. Bueno, pues todo esto no ocurre. Lo que se juega en esta posición es alfil H6 también, viendo que este alfil pues de alguna manera está ahí colgandibiri, ¿no? Que está ahí en el aire, se retira H6 y como vamos a ver, bueno, pues es un movimiento algo dudoso, ya que, bueno, pues aunque se mantiene la igualdad, se ataca la torre, pero ayuda a que ésta se centralice. Por otro lado, el alfil de alguna manera pues va a quedar no fuera de juego, pero bueno, pues sin mucho ataque y sin hacer mucho en la partida. La torre, como decimos, se retira a D8, se trae una nueva torre al centro para atacar pues los peones centrales que tienen las piezas negras y E4 ya en el tablero. D4 es posible, pero se deja defender la casilla D4 y a caballo E4. Tras estos cambios, bueno, pues las piezas negras es verdad que tienen ataque sobre el flanco de dama que ha quedado un poco descuidado por parte de las blancas. Es verdad que de momento pues la dama controla esta casilla de C2, pero bueno, pues hay cierto ataque, ¿no? Sobre todo sobre la casilla de B2. No obstante, Parham decide no jugar D4 y atacar este flanco de la siguiente manera. Tras E4 primero se ataca la dama, dama G4, Praggnanandhaa insistiendo en el flanco de rey. Este peón queda clavado, pero lógicamente aunque no lo estuviese, pues la captura queda hecha un desastre, la estructura de peones negras, y lo que se juega es el mejor movimiento, que es caballo C a 4, atacando en B2, a lo que se responde con caballo por A4. Si las blancas no hacen nada al respecto, pues estaría cayendo el peón finalmente en esta posición y con bastante presión por parte de la dama negra sobre los peones blancos. Se juega caballo por A4 y tras caballo por A4 nuevamente presión sobre B2, y aquí quizás lo mejor para defender este peón, aun siendo algo pasiva, ya que renuncias a la columna semiabierta y a mantener esa presión sobre el centro, pues era torre B1. De momento lo que hace también Praggnanandhaa es capturar en esta posición y H por G6. F por G6 sería un gravísimo error debido a dama E6 jaque. Como vemos, la barra salta a favor de las blancas, única, y debido a que el alfil ahora sí que hace una gran labor, casi que hay hasta mate, rey H8 y con torre por D5, como vemos, las blancas, bueno, pues han eliminado prácticamente ese ataque que tienen las negras con los peones centrales. Por lo tanto, hay que hacer algo con este peón, se captura correctamente, H por G6, y aquí, bueno, pues ante torre B1, que nuevamente era lo recomendable, lo que se juega es F4, bueno, pues siendo un error por parte de las piezas blancas, como vamos a ver a continuación. Por ver esta línea y ver que ahora se puede capturar este peón, aunque no es recomendable por parte de las negras, el tema es que se trae la segunda torre al ataque de la dama, no tiene muchas casillas para retirarse, quizás a B3 y ahora H4 para H5 y abrir la posición en el flanco de rey, pues sería muy interesante para las blancas.
Como vemos, el caballo está lejísimos, la dama ha quedado completamente, bueno, pues también necesita varios tiempos para volver a la defensa y a ver cómo lo hace. Y bueno, pues las torres tampoco realmente defienden activamente y este alfil es del color negro y solo defiende dichas casillas. Praggnanandhaa decide golpear en el centro con F4, su idea, y si le dejan, es jugar F5 para nuevamente presionar sobre el punto de G6 sobre un peón clavado y en caso de cambios pues la torre incluso de F1 podría estar tocando en F7 con bastante peligro, pero aquí quizás se le escapa este movimiento siendo muy bueno para las piezas negras que Parham encuentra y es dama B6. Con jaque ataca al rey, gana un tiempo y sobre todo lo que ha hecho es activar la dama para defender el punto de G6, ya que tras F5 por parte de las negras, F5 blanco ya no puede ser, la dama no puede capturar en G6 y además la dama está atacada, por lo tanto este peón de B2 puede caer en la próxima jugada. Dama G3 retirando pues la dama del ataque, caballo por B2 y ahora finalmente torre B1 a lo que se juega caballo C4. No se puede ganar este peón, pero aquí como vemos podrían las negras jugar caballo D2 en la próxima jugada dando un doble y ganando la calidad, aunque realmente este movimiento vamos a ver que no funciona. Praggnanandhaa, bueno, pues buscando liar la posición, juega A4. Aquí comentar que interesante podría ser quizás alfil H5, pero bueno, pues como vemos la dama de momento defiende, el peón es verdad que está clavado por la acción de la dama sobre el rey, pero tras rey H7 viene a una casilla muy segura, ataca el alfil de H6 que de alguna manera pues si no está encerrado podrían venir cambios que le pueden favorecer a las piezas negras y bueno, pues esto no funciona para nada. Por otro lado, tras comentar tras A4 que es lo que se juega en la partida, caballo D2 os quería enseñar, ya que no funciona debido a este movimiento que es dama C3, amenazando mate en una jugada y ganando sí o sí la pieza en la siguiente. Por lo tanto también Parham pues parece que tiene cierta ventaja, ya que ha sabido controlar el ataque de Praggnanandhaa en el flanco de rey con cierto empuje en el centro y además ganando algún peón en el flanco de dama, pero por otro lado también tiene un poquito inestable la defensa de momento pues defendida con la dama, ¿no? Y por último y antes de continuar, a un movimiento y para ver también, bueno, pues esta situación desde otra perspectiva, a un movimiento como torre A, B8, las blancas podrían cambiar o cambiarse peones en B5 y el tema es que ahora existe un movimiento muy bonito en esta línea que es torre por B5, aprovechando con ataque sobre la dama y la dama no puede capturar, ¿no? Ya que, bueno, pues como decimos G6 queda de indefenso y tras dama G7, bueno, pues por ver a la amenaza desde otro punto de vista. Bueno, pues de momento es lo que se juega es A4, rey H7 defendiendo dos veces este peón, también torre D6 se recomendaba para activar una de las torres y reforzar el punto de G6 a este movimiento, pero es verdad que con rey H7, bueno, pues se defiende con el rey, se ataca al alfil de H6 y además ahora la dama ya no clava ningún peón. Volvemos a la partida tras estos movimientos, alfil por C4, y aquí, aun teniendo el alfil atacado, bueno, pues si se retira G5 quizás pueden venir cambios que siempre van a favorecer a las piezas negras con alfil por G5 y el tema es que tras alfil por C4, claro, ¿qué alfil capturar? Este o este. Parham acierta y con buen criterio pues coge el de H6, ¿no? Como vemos este alfil se está constantemente pegando contra todos los peones que están en casillas blancas, este peón está pasado, muy bien defendido por cierto, y bueno, pues hay que hacer algo con este alfil. Praggnanandhaa lo retira a B3 y torre a C8 trayendo Parham su última pieza pues un poquito más al juego. Ahora sí que en la partida a por B5, a por B5, torre F1 también pues con doble ataque sobre este peón de D5, ya está en D4 y tras dama F2, quizás, perdón, ese movimiento no, es dama F2, estaba pensando en esta jugada que es alfil F7 con cierta presión en la posición, pero dama F6 pues simplemente neutraliza mejor pues ese posible ataque en G6 o mate. El tema es que además va a venir este movimiento próximamente y tras dama F2 hay que tener cuidado y no empujar directamente D3 ya que estaría cayendo la dama y las blancas estarían ganando.
por lo que aquí Parham de momento juega torre C3, a lo que se contesta con torre A1, una jugada que activa la torre, aunque realmente, bueno, pues no tiene muchas casillas, y además lo peor es que se ha dejado defender este alfil. Por lo tanto, una vez que se defienda la dama o se retire de esta posición, D3 es posible, ya que el peón de C2 no puede capturar debido a que está atado a la defensa del alfil, ¿no? Dama F6 quitándose y bueno, pues creando buena defensa entre prácticamente todas sus piezas. Se amenaza entrar o activarse vía H4 buscando el cambio de damas. De momento, y ahora que la dama se ha retirado, torre A7, dama H4 buscando el cambio de damas, como digo, y dama F1 evitándolas. Bueno, pues quizás atacando a este peón, también defendiendo H3 para en algún momento jugar G3, aunque de momento las piezas negras controlan dichas casillas. Y aquí, bueno, pues sigue con el empuje, se juega D3, C2 como decimos está clavado ya que el alfil estaría ahí colgando, y G3, bueno, pues Praggnanandhaa respondiendo de alguna manera. Dama por G3 es posible, decide hacer una jugada brillante que es esta captura amenazando, bueno, pues coronar con la torre o incluso directamente si esta torre se retira y a ver dónde va. Torre por D8 y alfil por D8. Por ver rápidamente esta coronación también funcionaría para las negras, ya que aunque aquí hay un jaque y la dama pues sigue estando atacada, rey G7 simplemente, y bueno, el tema es que te están dando mate, por lo tanto tras dama por C1, torre por C1 viene con jaque, y tras rey G2, por ejemplo, esta dama se retira capturando en H8 y las negras están arrasando, ¿no? Era una opción, se decide por esta que es alfil por D8, se contesta con G por H4, se corona dama por C1 y bueno, pues llegamos a una posición en la que hay igualdad de material en cuanto a las piezas, peón de más, pero quizás la diferencia pues la marcan estos dos peones que están pasados, se está dando un jaque, rey G2 y alfil por H4 incluso ganando un nuevo peón. La torre viene a 6, podríamos pensar en alfil G8 buscando el mate con la torre o entrar con la torre y bueno, pues sí, bueno, mate si no se hace nada en la posición por parte de las piezas negras, pero bueno, pues el tema es que existe esta jugada que es G5, el rey podría escapar si ahora torre H7 vía G6, y además con este movimiento que es G5, pues casi que obligas a la captura, ya que si no te estás perdiendo el peón, y en caso de peón por, viene por jaque, se captura este peón y las negras contarían con dos peones, bueno, pues ligados, pasados, y bueno, pues junto con este se estaría ganando quizás más fácilmente. Por lo que aquí, evitando jugar G5 por parte de las negras y quitarse este molesto peón de F4, lo que hace es clavar Praggnanandhaa el peón de G6, torre A6 es lo que se juega, torre C3 atacando al alfil, alfil E6 capturando en esta posición y el peón de G6 como vemos estaría clavado, primero torre C2 jaque, el rey queda ahí cortado en H1 y alfil F6 evitando esta captura al menos directamente. También o a un movimiento mejor dicho como B4 parece que mejor, un poquito mejor rey G7, quería decir que a B4 también pues tampoco no funciona del todo, como vemos la barrita se iguala ya por este tema táctico que comentamos y bueno, pues tiene ventaja pero se puede diluir rápidamente. Opta por esta defensa, alfil F6, alfil D7 retirándose y el alfil está atacado, se ataca también al peón de B5 y rey G7, bueno, pues defendiendo lógicamente la pieza, aunque 3 directo valdría, ya que si torre por F6, E2 en el tablero y tras torre 6, bueno, pues parece que torre C1 con jaque pues ya vale, pero incluso aquí las piezas negras se pueden permitir, por decirlo así, el lujo de jugar incluso B4, ya que los peones están bastante separados y bueno, pues están ganando de una o de otra manera. Rey G7 defendiendo al alfil, alfil por B5, por cierto, no lo he comentado, estamos en la jugada 45, perdón, pero como vemos tras estos movimientos habían pasado el control y a partir de ahora, no sé por qué, pero en el PGN me quedo sin relojes, las jugadas están, pero los relojes, bueno, pues se pierden tras 1 hora y 42 minutos. Han pasado el control, cuentan con mucho tiempo, se juega rey G7, alfil por B5, quitándose una de las dos amenazas, torre F2, no solo amenazando a ganar este peón, sino empezando a empujar este peón pasado de E4, E2 de momento está bien defendido, se juega torre A7 con jaque, rey H6 y tras torre A6 volviendo a atacar el alfil, bueno, pues ya está garantizado
finalizado también la casilla de D3. Alfil E8, bueno, pues entrando con la torre, y Parham ahora sí juega E3, llegando a un final, bueno, pues muy bien calculado y medido por su parte. Torre por G6 con jaque, rey H7, permite a las blancas traer la torre a la defensa, E2, por lo tanto torre F1 gana la partida, ya que además el alfil ataca la torre, por lo tanto si hay cambios en F1 las negras están ganando, pero alfil B5 parece que aguanta, ya que ahora si torre F1 sería un error, ya que tras estos cambios son tablas, se elimina todo el material y no hay manera de ganar la partida. No obstante, había visto toda la secuencia Parham y aquí única jugada para ganar la partida, pues la hace, y en esta posición Praggnanandhaa decide abandonar, que es torre H2, siendo, bueno, pues una finalización muy bonita, ¿no? Forzado a capturar por parte de las blancas, y tras alfil por G1 viene con jaque y finalmente, bueno, pues se conseguiría coronar. Y lógicamente las negras están ganando. Creo que no hemos visto al principio la clasificación, todas las partidas han terminado en tablas. Esta es antes de esta ronda 11, pero bueno, pues Abdusattorov tiene 7,5, Anish Giri 7, Carlsen 6,5, que ha hecho tablas con Wesley So. Todos tienen medio punto, excepto Praggnanandhaa, que se queda con 5, y Parham, bueno, pues de 4 puntos que pasa a 5, así que fenomenal. Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.